Es muy sugerente, digamos, esta circunstancia de que se esté armando una lista de nombres y apellidos. Estamos hablando de gobernadores, militares. ¿De qué tipo de perfiles serían los que estarían integrando esta lista? México está al borde del colapso político. Durante años, una red clandestina de corrupción y fraude fiscal ha sostenido a la clase política mexicana, disfrazada de contratos públicos, consultorías fantasmas y operaciones financieras dudosas. No se trataba solo de robar combustibles, era un sistema completo de evasión de impuestos y lavado de dinero que conectaba al crimen organizado con gobernadores y partidos políticos. Pero ahora, el pacto de silencio está a punto de romperse. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ha tomado una decisión histórica: destapar la verdad y exponer a los intocables, aunque eso signifique dinamitar el sistema político desde sus cimientos. ¿Está México preparado para enfrentar el impacto? Desde su oficina en la Ciudad de México, Harfuch ha recibido en los últimos días 3 comunicaciones directas del Departamento de Estado de Estados Unidos y una de la DEA, todas con un mensaje contundente: el tiempo se ha agotado, o actúan ustedes o actuamos nosotros. Las agencias estadounidenses han recopilado durante los últimos 4 años una serie de expedientes confidenciales que vinculan a altos funcionarios del partido Morena, incluidos gobernadores en funciones, exfuncionarios y operadores financieros, con actividades del Cártel del Golfo, el CJNG y grupos residuales del Cártel de Sinaloa. El nombre de Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, aparece en al menos 2 informes, uno de ellos con fotografías de encuentros en propiedades privadas resguardadas por individuos armados. En otro expediente se menciona a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, con posibles conexiones indirectas con miembros de los Chapitos. Pero no se limita solo a Sinaloa o Tamaulipas. En estados como Campeche, Michoacán, Chiapas, Sonora y Veracruz se han detectado estructuras financieras paralelas vinculadas a recursos provenientes del narcotráfico. Estos fondos eran canalizados a través de empresas fachada que recibieron contratos públicos falsos con la complicidad de diversas secretarías estatales. El factor común que conecta todas estas operaciones tiene un nombre clave: fraude fiscal sistémico. Este término hace referencia a la utilización de redes legales e ilegales para evadir impuestos y extraer dinero en efectivo, el cual posteriormente se reinyecta en campañas políticas mediante mecanismos financieros oscuros. Los pactos territoriales y los sobornos institucionales han creado un sistema tan arraigado que, en palabras de un exagente de la Unidad de Inteligencia Financiera, el fraude fiscal, vinculado al crimen organizado, es al narco lo que el petróleo es para Pemex, la fuente que lo alimenta todo. Omar García Harfuch conoce bien este escenario, pues ha participado en reuniones de inteligencia donde se han expuesto rutas, nombres, cuentas y contratos. Durante años, su papel fue el de ejecutor táctico en operativos estratégicos, pero ahora enfrenta una decisión trascendental: mantenerse como pieza operativa o convertirse en el denunciante político. La presión externa e interna comenzó a intensificarse en marzo, cuando Harfuch recibió un informe confidencial que detallaba operaciones de financiamiento ilícito en campañas de Morena durante 2021. Dicho documento, elaborado por una unidad de inteligencia militar en colaboración con la DEA, contenía audios, registros de transferencias y geolocalización de reuniones entre operadores políticos y miembros del CJNG. El contenido del informe era alarmante, pero más preocupante aún eran los nombres implicados. Entre ellos figuraba Mario Delgado, presidente nacional de Morena, señalado por canalizar recursos hacia campañas específicas. Además, se mencionaban 2 senadores activos, cuyos nombres permanecen bajo reserva, pero que fueron captados recibiendo aportaciones en casas de seguridad. En el estado de Nayarit, al menos 3 gobernadores en funciones están bajo escrutinio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus redes de financiamiento sospechosas. Este informe fue enviado a la presidencia. Claudia Sheinbaum fue notificada, pero, según fuentes federales, no se tomó ninguna acción. No se presentaron denuncias ni se movilizó a ningún fiscal. Fue en ese momento cuando se marcó el quiebre. Harfuch, conocido por su disciplina y lealtad institucional, solicitó una reunión privada con Sheinbaum el 3 de mayo. Lo que se discutió en esa conversación sigue siendo un misterio, pero horas después, altos mandos del Ejército y la Marina fueron alertados de un posible acuerdo de cooperación internacional con Estados Unidos, liderado directamente por la SSPC. El mensaje era claro: Harfuch estaba preparando el terreno para actuar al margen del sistema.
Lo que antes parecía una posibilidad, ahora es un hecho. En los próximos días, según fuentes estadounidenses, se entregará formalmente un paquete de pruebas que vincula al crimen organizado con gobernadores en funciones, directamente al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Este paso representa un golpe directo al pacto de silencio. Si Harfuch sigue adelante, y todo apunta a que lo hará, será la primera vez que un alto funcionario mexicano entregue voluntariamente pruebas comprometedoras sobre políticos nacionales a una potencia extranjera. Dentro de Palacio Nacional, el ambiente es tenso. Algunos funcionarios piden cautela, mientras que otros proponen desacreditar al secretario. Sin embargo, Harfuch ya ha dejado claro su postura. Según una fuente cercana, en una reunión interna afirmó: "Si ellos se vendieron por dinero, yo no voy a vender mi nombre por silencio". Aunque la frase no ha sido pronunciada públicamente, esto ya ha comenzado a inquietar a la clase política, porque esta vez no parece haber pacto suficiente para mantener el silencio. Desde hace semanas, los círculos diplomáticos en Washington han dejado de hablar en términos condicionales. El Congreso de Estados Unidos está a punto de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que cambiaría radicalmente el panorama. Para el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y la DEA, los nexos entre el narcotráfico y políticos mexicanos ya no representan solo un delito transnacional, sino una amenaza directa a la seguridad nacional estadounidense. Por eso, las recientes comunicaciones ya no son solicitudes diplomáticas, sino exigencias firmes. El tiempo de la tolerancia ha llegado a su fin. El jueves 15 de mayo, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos sostuvo una videollamada clasificada con representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la SSPC de México. La conversación fue directa y sin rodeos. "Tenemos pruebas, ustedes tienen la soberanía, pero nosotros ya no tenemos paciencia. ¿Colaboran o iniciamos una investigación formal en las Cortes de Texas y Nueva York?". El mensaje desde Estados Unidos ha sido claro. Si México no toma acciones contundentes contra los políticos vinculados con el crimen organizado, las autoridades estadounidenses lo harán a través de sus propios tribunales. La ley Kingpin, una de las herramientas legales más poderosas del gobierno de Estados Unidos, permite congelar activos y procesar judicialmente a cualquier persona, mexicana o extranjera, que participe o facilite actividades de organizaciones criminales identificadas, como el Cártel de Sinaloa y el CJNG. Sin embargo, hasta el momento, no hay evidencia pública y verificable que confirme que Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, esté siendo investigado formalmente por agencias estadounidenses por vínculos con el narcotráfico o el huachicol fiscal. Algunas publicaciones y medios han señalado que Delgado podría estar relacionado con empresarios involucrados en actividades ilícitas, como el financiamiento de campañas políticas con recursos de procedencia ilícita, específicamente en el caso de Sergio Carmona Angulo. A pesar de estas afirmaciones, Mario Delgado ha negado categóricamente cualquier implicación, asegurando que no existe una investigación oficial en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos y calificando estas acusaciones como infundadas. Además, ha señalado que los documentos judiciales difundidos corresponden a un homónimo suyo y no a su persona. Por lo tanto, es importante tomar con cautela cualquier declaración que vincule directamente a Delgado con el crimen organizado mientras no existan pruebas concretas ni comunicados oficiales que lo confirmen. Pero Delgado no es el único en la lista. También se mencionan a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Ambos están señalados por transferencias sospechosas, reuniones privadas y testimonios protegidos que los vinculan con estructuras de financiamiento ilícito provenientes de actividades del narcotráfico. Estos documentos no son simples rumores, sino parte de un informe consolidado por la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Nueva York. ¿Y quién es el puente entre estas revelaciones y las autoridades mexicanas? Omar García Harfuch. Desde abril, el secretario de Seguridad ha sostenido al menos 4 reuniones con representantes de agencias estadounidenses, algunas de manera formal y otras en encuentros más discretos. En todas estas conversaciones, Harfuch ha mantenido una postura clara. México debe limpiar sus instituciones desde adentro. Pero si eso no ocurre, ustedes harán lo que deban hacer. Yo no seré el obstáculo. Esta declaración ha resonado con fuerza en Washington. Para la DEA, Harfuch representa un fenómeno poco común en el ámbito político mexicano, un alto funcionario con un perfil técnico operativo, libre de antecedentes de corrupción. Su trayectoria en la Policía Federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ahora en el gobierno federal lo posicionan como un aliado estratégico
en un entorno político marcado por el silencio y la complicidad. La percepción de Harfuch en Estados Unidos contrasta radicalmente con la de otros funcionarios mexicanos. Mientras muchos son vistos como cómplices o indiferentes ante la problemática del crimen organizado, Harfuch proyecta una imagen de compromiso y acción. En Washington, ya lo han catalogado como una figura confiable en la lucha contra la corrupción institucional y el financiamiento ilegal. La presión internacional sigue aumentando y el tiempo para actuar se está agotando. Dentro de México, la tensión política se intensifica, mientras algunos sectores buscan desacreditar al secretario como medida de contención. Sin embargo, Harfuch no parece estar dispuesto a retroceder. Según una fuente cercana a sus reuniones internas, ha expresado claramente: si ellos se vendieron por dinero, yo no voy a vender mi nombre por silencio. Esa postura, hasta ahora reservada en círculos internos, empieza a filtrarse a la opinión pública, generando inquietud en la clase política. El panorama se torna cada vez más complejo, ya que el Congreso de Estados Unidos se prepara para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que cambiaría por completo el contexto de cooperación bilateral. Para el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y la DEA, las conexiones entre el crimen organizado y políticos mexicanos ya no son solo un problema transnacional, sino una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense. Las comunicaciones recientes ya no son solicitudes diplomáticas, sino exigencias contundentes. El margen de maniobra se ha reducido a cero. El reloj sigue avanzando y con cada minuto que pasa, la presión sobre México se vuelve más intensa. Harfuch, consciente de que el tiempo corre en su contra, parece decidido a actuar, aún a riesgo de dinamitar el pacto de silencio que ha sostenido al poder político durante décadas. La historia está en movimiento y el desenlace puede cambiar radicalmente el escenario político y de seguridad en el país. En los últimos días, la cooperación entre agencias estadounidenses y autoridades mexicanas ha tomado un giro decisivo. En medio de la tensión creciente, Omar García Harfuch ha mantenido reuniones estratégicas con representantes de seguridad de Estados Unidos, en un intento de fortalecer la colaboración en la lucha contra el crimen organizado. Aunque no se ha confirmado oficialmente la entrega de pruebas directas a su oficina, los encuentros han puesto sobre la mesa la urgencia de actuar frente a una problemática que ya no puede ignorarse. Los informes recibidos hasta ahora apuntan a la posible implicación de estructuras financieras vinculadas al narcotráfico en campañas políticas en estados clave como Veracruz y Sinaloa. Aunque no hay documentación pública que respalde el envío de paquetes específicos con audios encriptados o pruebas de transferencias a cuentas en las Islas Caimán, las sospechas persisten y los rumores se han intensificado en los círculos de poder. Harfuch, consciente de la gravedad de la situación, sabe que está en un punto crítico. Aunque no existen registros oficiales de reuniones privadas en Palacio Nacional, el 17 de mayo, fuentes cercanas indican que la tensión ha aumentado en el entorno gubernamental. En ese contexto, la figura de Harfuch se mantiene firme, evitando acusaciones directas, pero advirtiendo sobre la necesidad de enfrentar las irregularidades con decisión y transparencia. El ambiente en los pasillos del poder está cargado de incertidumbre. La posibilidad de que información sensible cruce fronteras sin el consentimiento de las autoridades mexicanas mantiene a muchos en vilo. Mientras tanto, Harfuch mantiene una postura clara. No permitirá que las estructuras del poder sigan siendo utilizadas como escudo para prácticas corruptas. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido declaraciones oficiales sobre el tema, la percepción general es que la cuenta regresiva para tomar decisiones cruciales ya ha comenzado. La presión internacional sigue aumentando y el margen para maniobrar se reduce cada día más. La incertidumbre pesa en el aire y los rumores sobre posibles investigaciones internacionales han comenzado a filtrarse a los medios. El mensaje es claro: ya no hay margen para proteger a quienes han cruzado la línea, y la expectativa recae sobre los próximos pasos que dará el gobierno mexicano en medio de esta tormenta política y diplomática. Mientras tanto, la presión desde el Senado de Estados Unidos sigue aumentando. Legisladores influyentes como Lindsey Graham y Dan Crenshaw han endurecido su postura frente a la creciente influencia de los cárteles mexicanos en territorio estadounidense. Graham ha planteado abiertamente la necesidad de designar a ciertos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permitiría a Estados Unidos utilizar recursos legales más agresivos contra ellos. Por su parte, Crenshaw ha ido aún más lejos, proponiendo el uso de la fuerza militar para enfrentar directamente a estas organizaciones criminales. Estas declaraciones han encendido la tensión diplomática.
El gobierno mexicano ha rechazado de manera contundente cualquier intervención militar extranjera, advirtiendo que una acción de ese tipo violaría la soberanía nacional. Sin embargo, la narrativa que impulsan Graham y Crenshaw ha ganado terreno en algunos sectores políticos estadounidenses que ven en los cárteles una amenaza directa para la seguridad nacional. Al mismo tiempo, la atención mediática internacional se intensifica. Medios de comunicación como The Washington Post han comenzado a publicar investigaciones que exponen cómo los cárteles mexicanos están extendiendo su control más allá del narcotráfico, infiltrándose en sectores industriales y comerciales. Aunque no se ha confirmado que estos reportajes estén directamente relacionados con información recibida por Omar García Harfuch, la coincidencia temporal ha generado especulación sobre la existencia de datos compartidos entre agencias de seguridad y medios de comunicación. El ambiente en los círculos de seguridad en Washington es de inquietud. La presión sobre México aumenta día a día y el mensaje es claro. Si el gobierno mexicano no toma medidas decisivas contra los cárteles y sus posibles vínculos políticos, Estados Unidos podría optar por actuar unilateralmente. Entre las preguntas que se murmuran en los pasillos del poder en Washington, una frase inquietante parece repetirse. La cuestión no es si Estados Unidos actuará, sino cuánto tiempo queda antes de que lo haga. Mientras tanto, en Ciudad de México, la figura de Harfuch se vuelve central. Aunque no hay evidencia oficial de que haya entregado directamente información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, su colaboración continua con agencias de seguridad norteamericanas lo mantiene en el centro de la controversia. El tiempo sigue corriendo y la presión internacional ya ha comenzado a crear fisuras en la estructura política mexicana. Las acciones y decisiones que se tomen en los próximos días podrían definir el rumbo político y diplomático de México ante uno de los mayores desafíos en su relación bilateral con Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta por primera vez desde que asumió el poder una fractura significativa en la columna vertebral de su gobierno, lo que en un principio parecía una tensión controlable entre dos facciones, los operativos encabezados por Omar García Harfuch y los políticos protegidos por Morena, se ha convertido en un incendio que amenaza con devorar el despacho presidencial. Los responsables de esta crisis tienen nombres concretos: Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya y Mario Delgado, entre otros, pero el verdadero detonante es la decisión de Harfuch de entregar pruebas directamente a Estados Unidos, sin pasar por el filtro de la presidencia. Este movimiento, sin precedentes en la política mexicana, ha generado un pánico silencioso entre los involucrados, ya que implica exponer la complicidad entre el crimen organizado y el poder político a nivel internacional. Para muchos observadores, el mensaje de Harfuch es claro. Si no hay voluntad de limpiar las instituciones desde adentro, él no se quedará callado mientras el país se hunde en la corrupción. La situación ha puesto al gobierno federal en una encrucijada. Por un lado, intentar contener el impacto mediático y político de las filtraciones. Por el otro, enfrentar una presión internacional que ya no admite excusas. La respuesta de la presidencia sigue siendo ambigua, pero el avance del documento hacia Washington ya parece inevitable. Lo que está en juego no es solo la credibilidad del gobierno actual, sino la estabilidad de toda una estructura política que ha permitido la infiltración del crimen organizado en las instituciones. Si Harfuch sigue adelante, como todo parece indicar, México podría enfrentar una crisis sin precedentes, donde el poder político y el poder criminal finalmente se enfrenten cara a cara, bajo la lupa internacional. El reloj sigue avanzando y la cuenta regresiva para el escándalo político más grande de la última década ya ha comenzado. En circunstancias normales, Claudia Sheinbaum habría intentado contener la crisis con una estrategia política interna, pero esta vez las circunstancias son distintas. Las variables están fuera de su control. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya cuenta con pruebas que vinculan directamente a figuras de Morena, y el Congreso estadounidense ha dejado claro que habrá sanciones si el Estado mexicano no toma acciones inmediatas. Dentro de Palacio Nacional, las lealtades comienzan a fracturarse. Un sector del gabinete presidencial, compuesto en su mayoría por asesores provenientes del obradorismo, presiona a Sheinbaum para detener a Harfuch. Lo acusan de actuar de manera autónoma, siguiendo intereses norteamericanos y rompiendo la línea política que ha protegido al partido desde 2018. El argumento es contundente: si cae un gobernador, caerán todos. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una situación cada vez más complicada en el ámbito de seguridad y gobernabilidad, especialmente en el estado de Sinaloa. La captura de Ismael El Mayo Zambada y el asesinato de Héctor Melesio
Ojeda, líder del partido sinaloense, han desatado una crisis que ha puesto en el centro de la controversia al gobernador Rubén Rocha Moya. Según algunos reportes, Zambada fue trasladado a una reunión con Rocha Moya y otros líderes del cártel de Sinaloa, donde finalmente fue capturado y entregado a las autoridades estadounidenses. Aunque el gobernador Rocha Moya ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico, informes de inteligencia han señalado posibles conexiones entre su administración y el cártel de Sinaloa. En medio de esta situación, la presidenta Sheinbaum ha mostrado públicamente su respaldo al gobernador, pero la creciente presión internacional y las investigaciones en curso podrían forzarla a reconsiderar su posición. El costo de mantener este apoyo podría implicar un desgaste político y diplomático significativo, especialmente si se confirma alguna relación con el crimen organizado. Mientras tanto, Omar García Harfuch continúa moviéndose con cautela pero determinación, sin dar declaraciones a la prensa ni filtrar información en redes sociales. Mantiene reuniones estratégicas con representantes de agencias de seguridad estadounidenses como la CIA y el FBI. Su enfoque técnico y operativo, así como su creciente reputación como figura confiable en el combate al crimen organizado, lo han consolidado como una pieza fundamental en la estrategia de seguridad nacional. Incluso dentro de la Marina y la Sedena, hay mandos que reconocen su liderazgo y prefieren respaldar su enfoque antes que defender a gobernadores cuestionados. Aunque no existe evidencia pública que confirme una operación conjunta el 16 de mayo entre la SSPC, la Marina y la Unidad de Inteligencia Financiera en Mazatlán, la situación en el noroeste del país sigue siendo tensa. La captura de figuras clave del narcotráfico ha provocado movimientos políticos para protegerse de posibles señalamientos. La incertidumbre continúa y las acciones de Harfuch siguen siendo observadas tanto en México como en Washington, donde su postura firme ha generado expectativas sobre los próximos pasos en la lucha contra el crimen organizado. En medio de este contexto, el gobierno federal enfrenta una disyuntiva: respaldar a sus gobernadores o ceder ante la presión internacional para actuar con mayor contundencia contra el crimen organizado y sus presuntos vínculos políticos. Horas después del operativo, comenzaron a circular versiones de que la Fiscalía Estatal estaba intentando desactivar la investigación. Varios testigos que habían sido citados para declarar fueron retirados de la lista de comparecencias. Se bloquearon solicitudes de información y en menos de 24 horas, algunos documentos clave fueron clasificados como reservados por tiempo indefinido. Para muchos observadores, esta reacción no fue un accidente, sino una maniobra calculada para proteger a los involucrados. Sin embargo, la presión desde Estados Unidos es ahora tan contundente que cualquier intento de encubrimiento solo añade más leña al fuego. La situación está lejos de estabilizarse y la postura de Harfuch parece inquebrantable. No cederá ante las presiones políticas internas, incluso si eso significa arriesgar su carrera y su seguridad personal. Mientras tanto, desde Washington, el mensaje sigue siendo el mismo: o se toman acciones concretas contra los políticos vinculados al crimen organizado, o Estados Unidos procederá unilateralmente. Las investigaciones de medios internacionales siguen en marcha, y cada nueva revelación acerca más el momento en que la verdad salga a la luz. En Palacio Nacional, el ambiente es cada vez más tenso. Algunos altos mandos sugieren que la mejor estrategia es negociar con Estados Unidos para mitigar el impacto, mientras otros insisten en que proteger a los implicados podría desencadenar una crisis de legitimidad sin precedentes. La presidenta, atrapada entre dos fuegos, intenta ganar tiempo, pero el reloj sigue corriendo. La operación en Mazatlán dejó claro que el enfoque de Harfuch no es solo simbólico, está dispuesto a desmantelar las estructuras de financiamiento ilegal, incluso si eso implica señalar a figuras influyentes dentro del partido en el poder. Cada paso que da provoca un temblor político, y muchos se preguntan cuánto tiempo más podrá mantener esta cruzada sin que sus propios aliados lo abandonen. El impacto mediático del operativo ha comenzado a repercutir en otros estados. Gobernadores de otras entidades han reforzado sus equipos legales y revisan contratos recientes para evitar ser los próximos en la lista. Algunos ya han comenzado a tomar distancia de Rocha Moya, consciente de que su caída podría arrastrarlos también. El margen de maniobra se está reduciendo para todos los involucrados. La disyuntiva entre proteger el sistema político o enfrentar las consecuencias legales está creando fisuras irreparables en la cúpula de Morena. Si Harfuch sigue adelante, lo que parecía un caso aislado podría convertirse en una purga política a nivel nacional. El desenlace está cada vez más cerca y el país entero observa con incertidumbre el desarrollo de una historia que promete cambiar el rostro de la política mexicana para siempre.
el impacto fue inmediato y devastador. Mientras el gobernador de Sinaloa exigía públicamente una explicación por el operativo en Mazatlán, su gabinete denunció una supuesta invasión de competencias federales, pero la realidad era otra. La federación ya no confiaba en el gobierno de Sinaloa. Lo mismo ocurrió en Tamaulipas, donde un informe de inteligencia detectó triangulaciones de recursos entre dependencias estatales y operadores asociados al Cártel del Noreste, utilizados para el financiamiento electoral entre 2020 y 2022. En lugar de colaborar, el gobernador Américo Villarreal exigió la suspensión de las investigaciones, argumentando falta de pruebas. Claudia Sheinbaum enfrenta una encrucijada política que la mantiene atrapada entre dos fuerzas en pugna. Por un lado, sectores que exigen una limpieza institucional y justicia ante posibles vínculos entre el crimen organizado y figuras políticas. Por el otro, actores que demandan lealtad y silencio, temerosos de que el destape de nombres clave genere un colapso político. Mientras tanto, los medios comienzan a abordar el tema desde distintos ángulos. Aunque no se ha confirmado que Aristegui Noticias Latinus o El Universal hayan recibido filtraciones específicas sobre un paquete de información entregado por Omar García Harfuch a autoridades estadounidenses, incluyendo nombres, rutas financieras y el esquema del llamado huachicol fiscal, la cobertura mediática sobre la violencia y la inseguridad sigue intensificándose. Latinus ha informado recientemente sobre la creciente presión de Estados Unidos para actuar contra el Cártel de Sinaloa, acusado de terrorismo, y sobre el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en varios estados del país. Paralelamente, en el programa Aristegui en Vivo, el analista Alfredo Figueroa abordó el complejo entorno político en el que los funcionarios del gobierno intentan presionar a periodistas, lo que refleja un ambiente de incertidumbre y tensión. Dentro del círculo más cercano a Sheinbaum, las opiniones se dividen. Su consejero jurídico propone una maniobra institucional para neutralizar a Harfuch, desplazarlo, desacreditarlo y restringir su acceso a información de inteligencia. Por otro lado, algunos asesores más pragmáticos consideran lo impensable: permitir que Harfuch continúe con la purga y capitalizar el golpe como una maniobra de legitimación frente a la opinión pública. Sheinbaum guarda silencio, pero su expresión refleja a alguien consciente de que su mandato podría definirse por lo que haga o deje de hacer en los próximos días. Lo que está en juego no es solo su presidencia, sino la estabilidad de un aparato político que prometió transformación y que ahora se tambalea bajo el peso de sus propios errores y omisiones. En los círculos de poder surge una pregunta que ya no se susurra, sino que se dice en voz alta: ¿quién manda realmente en México? ¿El gobierno federal o los gobernadores con vínculos criminales? Y con cada operativo que Harfuch lidera sin notificación previa a los estados, la respuesta se vuelve cada vez más clara. El sábado 17 de mayo, a las 8:14 horas, un documento clasificado cruzó la frontera digitalmente desde la Unidad de Inteligencia Criminal, dirigido al Departamento de Justicia de Estados Unidos con copia a la DEA y al Departamento del Tesoro. El remitente no fue la presidencia, sino la oficina directa de Omar García Harfuch. El archivo contenía los nombres de 7 gobernadores en funciones, 2 exsecretarios federales y más de una docena de operadores políticos vinculados a financiamiento ilícito del narcotráfico. Además, incluía registros contables manipulados y rutas financieras entre México, Belice, Panamá y Dubái. No se trataba de una amenaza, sino de un punto de no retorno. Por primera vez en la historia moderna de México, un alto funcionario entregó a una potencia extranjera pruebas que documentan cómo el sistema político se contaminó y se sostuvo con dinero criminal. A las 10:27 de esa misma mañana, el embajador de Estados Unidos en México solicitó una reunión urgente con la Cancillería. A las 11:40, filtró a Reuters que el Departamento de Estado estaba considerando designar formalmente a varios actores políticos mexicanos como personas significativamente corruptas, lo que activaría sanciones internacionales, congelación de cuentas y prohibición de entrada a territorio estadounidense. Dentro de Palacio Nacional, la situación se tornó insostenible. Claudia Sheinbaum fue notificada, pero ya era demasiado tarde. Las instituciones estadounidenses no esperaron autorización mexicana. Con los nombres en la mano, comenzaron a abrir investigaciones criminales contra varios políticos en funciones por conspiración, lavado de dinero y colaboración con el crimen organizado. El partido Morena entró en crisis. Mario Delgado, su líder nacional, convocó una reunión de emergencia con operadores estatales, pero el daño ya estaba hecho. Los primeros signos de pánico comenzaron a surgir.
Gobernadores que hace una semana se sentían intocables empezaron a buscar abogados internacionales y asesores legales, algunos incluso desvinculándose públicamente de estructuras financieras locales. Los titulares en la prensa explotaron. Harfuch rompe el pacto. Gobernadores bajo investigación internacional. El huachicol fiscal llega a Washington. Las redes sociales ardían. La polarización en el país oscilaba entre el asombro, la indignación y el miedo. El silencio presidencial fue interpretado como una confirmación tácita de los hechos. En la Cámara de Diputados, los partidos de oposición exigieron la comparecencia inmediata de Harfuch y la canciller. En el Senado, antiguos aliados del sistema ahora reclamaban transparencia con fervor moralista. La crisis institucional se hizo evidente y el término golpe técnico comenzó a resonar en los análisis políticos. No se trataba de un golpe de Estado tradicional con militares y tanques, sino de algo mucho más devastador, una ruptura funcional del Estado impulsada por una intervención internacional. Al romper el pacto de silencio, Harfuch no solo expuso a los gobernadores vinculados al narcotráfico, sino también a toda una generación de políticos, jueces, legisladores y empresarios que, bajo la fachada de progreso, construyeron su poder sobre el dinero sucio. El sistema político comenzó a colapsar desde adentro, y el efecto dominó ya se sentía. Se esperaba que el lunes siguiente al menos 3 funcionarios federales renunciaran. Mientras en Estados Unidos el Congreso anunciaba audiencias públicas sobre la infiltración del narco en la política mexicana, utilizando como base los documentos entregados por Harfuch. La verdadera pregunta ya no es quién caerá primero, sino si México está preparado para enfrentar el colapso del mito de la impunidad eterna. Esta vez, los nombres no fueron publicados por un periodista, ni pronunciados por un testigo protegido. Fueron entregados directamente por un secretario de Seguridad Federal, documentados y firmados, con un mensaje claro que ya circula entre los círculos de poder. El que no hable será parte de la lista. En este nuevo capítulo de la historia mexicana, el narcotráfico ya no se oculta en las montañas, sino que opera desde oficinas gubernamentales, contratos oficiales y procesos electorales. La única diferencia es que alguien decidió dejar de callar. Ese alguien es Omar García Harfuch, y con su determinación ha encendido la cuenta regresiva del ajuste de cuentas más grande de las últimas décadas.